hermosas para nosotros hoy. Así que quiero que ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a clamar al Señor y vamos a hacer una oración y pedirle que sea Él el que hable a nuestra vida y que sea Él también hablando a través de mis labios en esta oportunidad. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te mueves de diferentes maneras, tú hablas de diferentes formas, Señor, a nuestra vida. Y hoy, Señor, venimos delante de ti suplicando que tú traigas de tu palabra, Señor, poderosa a nosotros. Que tú, Señor, vengas a redarguir nuestras vidas, que tú vengas, Señor, hablando a nuestros corazones y que nos permitas, Señor, recibir esta palabra en nuestras vidas y poderla poner por obra, Señor, para que podamos ver los beneficios, Señor, la bendición tuya en nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, cada corazón, cada vida hoy, Señor, que hoy se presenta delante de ti, que vienen, Señor, para recibir su porción. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y yo sé que tú, Señor, harás la obra, porque tu palabra no regresará vacía. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el día martes que empezamos a platicar, yo estaba platicando un tema con respecto a las cosas que Dios está permitiendo que nosotros hagamos mientras la situación en el mundo entero se está agravando, mientras hay cosas inciertas en muchos países. Nosotros sabemos que, como le decía al principio, que Dios está permitiendo estos eventos, todas estas situaciones, para que nosotros como sus hijos en este tiempo sepamos qué hacer y veamos su mano poderosa. Cuántas promesas de Dios hay para nosotros, cuántas promesas de Dios hay para nuestra familia, para nuestros hijos, de las cuales nos tenemos que aferrar. Pero hoy más que nunca, un tiempo en el cual en la ciudad o en la nación en la que estamos y en la mayoría de lugares en el mundo entero se ha dado un estado de emergencia, una alerta de emergencia. Yo creo que cuando se habla de emergencia, aparte de lo que está pasando, yo creo que la iglesia también debería estar en un estado de emergencia, porque es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Es necesario que nuestros corazones se vuelquen al Señor y que de esa manera nosotros podamos agradarle al Señor. Mire, dice la palabra de Dios que si hay un pueblo que se humilla y que clama a Dios, el Señor sanará su tierra. Y yo creo que la iglesia juega un papel muy importante. Nosotros jugamos un papel muy importante en esta situación. Pero el día viernes yo empecé a hablarle con respecto a algunas cosas que como iglesia también necesitamos hacer en casa. Siempre hemos pensado que el núcleo familiar, y siempre lo hemos dicho, es clave, es importante que esté bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo empieza en el núcleo familiar, todo empieza en casa. Dice, incluso la Biblia hablaba con respecto a los juicios, dice que los juicios que el Señor iba a enviar empezarían por casa. Entonces yo creo que es necesario que nosotros le hagamos una revisión a nuestra casa. Entonces el día viernes el Señor nos dio una palabra y hoy pues hemos venido los que acatamos esta palabra y la recibimos en nuestro corazón en ayuno para clamar al Señor, pero no sin antes yo poder darle a usted unos versículos por los cuales hoy hacemos lo que hacemos. Yo creo que ha llegado el tiempo que nosotros nos congreguemos, ha llegado el tiempo en el que nosotros hoy nos juntemos. Me llamaba mucho la atención, hermano, de la forma como Dios ha estado trabajando y como Dios ha estado operando. Yo recuerdo, y usted también sabe, que en Éxodo capítulo 12 me parece que es, el Señor les habló y les dijo que era necesario que se juntaran en sus casas, porque en esa noche iba a venir algo sobre las familias y principalmente atacando a los hijos.
y eso era que venía el ángel destructor, pero el Señor les pidió que se congregaran en sus casas, que vinieran y se encerraran en sus casas e hicieran ahí lo que ya todos nosotros conocemos, matar un cordero, ofrecer un cordero, tomar de la sangre, ponerlo en los dinteles para que sirviera como señal en aquel entonces. Yo creo, amado hermano, yo creo que Dios en este tiempo nos está dando a ti y a mí la oportunidad de que mientras estamos en casa nosotros pongamos a hacernos las cosas que en un momento determinado dejamos de hacer. Y eso me llevaba entonces a hablarle, y yo quiero a manera de continuación del día viernes, hablarle de esto. Yo le titulé Santificando a nuestros hijos, porque me llamó mucho la atención de que hoy en día, puesto que se ha cerrado todo negocio, se ha cerrado toda actividad que se estaba dando en lo secular, pues hay oportunidad de tener a nuestros hijos en casa. La sociedad, a causa del mucho trabajo, de las muchas preocupaciones, descuidamos cosas esenciales como nuestros hijos. Y entonces empecé el día viernes a hablarle con respecto a y tomamos este pasaje que me llama la atención en Job capítulo 1, versículo 4 y el 5, que fue la clave y fue con el que iniciamos el mensaje el día viernes. Y yo solo quiero hacer esto y tomar estos pasajes como en forma de repaso para que nosotros, los que estamos acá y los que hemos venido en ayuno para ofrecerle al Señor hoy no solamente nuestros hijos, como decía la hermana, la bendición que Dios nos ha dado de nuestros hijos, Él nos los dio a nosotros para que nosotros los pudiéramos cuidar, pero es importante que veamos lo que hacía este hombre. Yo quiero que recuerde que Job era un hombre justo, era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre sin mancha. En ese momento, incluso usted sabe que en aquel momento Satanás venía de rodear la tierra y el Señor lo detiene y le pregunta: ¿y qué andas haciendo, Satanás? Vengo de rodear la tierra. Él andaba buscando algo que hacer y el Señor le dice: ¿sabes qué? ¿Quieres hacer algo? Ve y busca a mi siervo Job. Qué tremendo, hermano, porque Dios sabía y conocía el corazón de aquel hombre que se había mantenido íntegro. Pero vea este pasaje y dice la Biblia de esta manera: sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos, oiga bien, por ellos, y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Mire lo lindo de este hombre, porque a estas alturas Job todavía no tenía idea de lo que Dios iba a hacer en su vida. Job no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar, de que se iba a quedar en un momento, hermano, solo completamente. Se iba a quedar ante los ojos de los demás en ruinas. Aunque Job no estaba en ruinas, Job sabía que era un trato de Dios para su vida. Pero llega el momento en el cual este hombre, viendo la actitud de sus hijos, yo no sé, la Biblia no describe cómo era la actitud de los hijos de Job. Lo cierto es que algo de lo que Job sí hacía era que lo santificaba. Ofrecía sacrificios a Dios, y mire las cosas que él decía: yo lo hago, decía él, yo voy a santificar a mis hijos porque quizás, oiga bien, porque quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. O sea, yo decía el día viernes, cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos. Cada uno de nosotros sabemos de lo que nuestros hijos son capaces de hacer. Pero llega el momento en el que nosotros, hermano, como padres responsables, como sacerdotes de nuestra casa, debemos de preocuparnos y pensar: ¿será que alguno de nuestros hijos haya pecado? ¿Será que alguno de nuestros hijos, en algunas versiones dice blasfemado? Haya blasfemado contra Dios. Entonces necesitamos santificarlos.
santificarlos. Y yo explicaba esto, hermano, porque mucha gente a causa de las preocupaciones, a causa de las tantas cosas que hacer en la vida, en lo secular, olvidamos lo más esencial, olvidamos lo más importante. Yo hablaba con respecto a la consagración y a la santidad. Y veíamos aquel pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, cuando dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces les explicaba en aquel entonces cómo es que nosotros vamos a llegar a la santidad, cómo es que usted va a llegar a la santificación. Pero todo debe de empezar con la consagración. Y entonces explicábamos muy bien esto. Yo se lo quiero poner así rápido y sencillo, lo de la consagración y la santificación. La consagración es cuando yo me aparto de, pero la santificación es cuando yo me aparto para Dios. Entonces debemos de entender muy claro todas estas cosas. Y dice que la meta del cristiano y según lo que dice Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4:3, es que debe de ser la santificación. Entonces usted y yo todos debemos de buscar la santificación para el Señor. Debemos de buscar el ser santos. Y la Biblia dice que nosotros que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que vamos en vías de la santificación. Alguien dirá, bueno, pero es que aquí no hay ningún santo, mire, y algunos dicen, hermano, y hasta en algún momento nosotros hemos dicho, pero ¿qué hijo hay santo? No son santos sus hijos, le dicen a usted de repente. Claro, nuestros hijos no son santos, pero los estamos santificando, porque vamos en vías de una santificación. Y entonces empezábamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, del Salmo 128, versículo 2. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Mire qué lindo esto, hermano. Porque la bendición más grande que nosotros tenemos como sacerdotes de nuestra casa es que vamos a tener a nuestros hijos alrededor de nuestra mesa. Pero me llama la atención acá que este es un trabajo de dos. El hombre trabajando mientras trae su sustento, pero la mujer en el interior, así dice, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que va a encontrar en el interior de su casa ¿a quién? A su mujer. Y sus hijos alrededor de su mesa. Y a causa, le decía el día viernes, a causa de lo mucho que hemos estado haciendo, hermano, de el trabajo, que correr por aquí, que correr por allá, que ya no tenemos tiempo de sentarnos a la mesa. Pero hoy entonces se declaró esto, un tiempo para que usted en casa, ahora no hay para dónde. Ahora no hay para dónde. Entonces aprovechemos este tiempo. Aprovechemos el tiempo para entonces hacer las cosas que debíamos de haber hecho mucho tiempo atrás. Y yo le voy a decir por qué. Porque le decía con respecto a Job. Job no sabía lo que Dios iba a hacer. Y en un momento de la noche a la mañana, pum, le quitaron a sus hijos. Y qué triste es, y yo lo explicaba anteriormente, qué triste es que mucha gente hoy que ya no tienen a sus hijos, hoy claman, hoy lloran, hoy gimen delante del Señor, pero hoy ya es demasiado tarde. Hoy ya es demasiado tarde. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en vida? Job lo hizo mientras estaban en vida y Job lo hacía siempre, siempre, lo santificaba. Pero entonces veíamos algunos ejemplos y entonces veía que le decía de Job capítulo 1 versículo 5, dice que cuando pasaba el banquete él se levantaba, ofrecía sacrificios, hermano, y lo santificaba. Pero ya le expliqué con respecto a este. Dice en 1 Corintios 7:14, y este fue otro versículo clave que veíamos. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera,
vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Miren lo tremendo. Entonces está hablando con respecto a santificación. El marido que no es creyente es santificado por la esposa que sí es creyente. De esa manera los hijos vienen a ser santos. Pero está hablando de que uno de los dos tenía que servir para santificar. Porque de lo contrario, si no hubiera ninguno de los dos que se santifique, entonces los hijos llegarían a ser inmundos. Inmundos. Y nada inmundo podía presentarse delante de Dios. Entonces por eso es la importancia, y le decía el día viernes, por eso la importancia de nosotros, hermano, como responsables de casa, como los sacerdotes de casa, es de santificarnos los unos a los otros. Tanto el marido santifica a la mujer como la mujer santifica al marido. Pero se están santificando. ¿Para qué? Para que los hijos no lleguen a ser inmundos. Sino que los hijos ahora los hijos son santos. Está hablando de los hijos. Y entonces aquí pues podríamos hablar acerca, hermano, de los diferentes tipos de hogares. Hogares funcionales y hogares disfuncionales. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar, hermano, con respecto a esto. Pero es interesante, mire, yo veía tantos ejemplos en la Biblia de hogares que decidieron buscar al Señor, decidieron, hermano, meterse a buscar al Señor y en otras palabras, de santificarse para que sus hijos lograran alcanzar la bendición. Entonces es importante que como cabezas, que como sacerdotes, los dos nos santifiquemos para que nuestros hijos sean santos. Entonces le daba este ejemplo, Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres indignos. Belial, dice otra palabra, hijos de Belial. No conocían al Señor. Esta es la Biblia textual. No conocían al Señor. Entonces me llama la atención porque cuando yo veo el pasaje de Primera de Corintios, está hablando que como consecuencia de que uno de los dos se santificaba, los hijos llegaban a ser santos. Pero cuando se dejaban de santificar, entonces los hijos llegaban a ser inmundos. Y entonces me llama la atención que aquí habla de los hijos de Elí, de hijos de un sacerdote que se llamaba Elí, que dice la palabra que eran hijos de él, que no conocían al Señor. Pero yo puedo pensar que si era un sacerdote, de alguna manera sus hijos han de haber visto el trabajo que él hacía. O tal vez no. Tal vez no les enseñó y mire, hemos hablado de los hijos de Elí comparados con los hijos de Samuel, pero es tan interesante esto, hermano, porque los hijos de Elí no lograron, hermano, no lograron alcanzar las promesas. El Señor los tuvo que quitar. Claro, usted va a decir, hermano, pero es que los hijos de Elí hacían esto, hacían lo otro. Sí, pero había alguien responsable por esos hijos. Alguien que no asumió su responsabilidad siendo un sacerdote en casa. Alguien que no se preocupó por santificarlos. Alguien que no se preocupó por estorbarles el pecado. Y al no hacerlo, provocó que el Señor, hermano, los quitara. Y mire lo tremendo. Yo le explicaba que Dios no hace nada sin que a nosotros nos avise. Dios no va a hacer nada sin que te avise a ti primero, hermano. ¿Sabe qué hizo el Señor? Envió en ese momento, no lo envió, ahí estaba Samuel, y el Señor le dio a Samuel una palabra. Y Elí le dice, dime lo que el Señor tiene para mi casa. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho de mí?
Y Samuel no se lo quería decir porque estaba seria la situación, hermano. Samuel no quería ser el que llevara la mala noticia, pero habían cosas graves para la casa de Elí. Y entonces al final la palabra, Samuel le da la palabra a Elí, le dice: así dice el Señor, y empieza a Samuel a decirle, hermano, todo lo que le iba a suceder como consecuencia de lo que los hijos estaban haciendo. Elí lo sabía. No les estorbó el pecado. Ahora yo le pregunto, después de la palabra profética que oyó este hombre Elí, por medio de un profeta de Dios, ¿por qué no puso a santificar a sus hijos? Por eso le decía, Dios no hará nada sin que primero te avise. A Elí le avisó el Señor de lo que iba a hacer con sus hijos, y le dijo por qué. ¿Sabe qué dijo Elí? Que Dios haga como Él quiere. Tranquilo. Dios ya dio esa palabra, entonces se va a cumplir. Claro. Pero no hizo nada. No hizo nada. Y mire la palabra que le dieron, versículo 29. Porque pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Eso lo estaba diciendo el Señor. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordado, dice, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Y empieza a decirle, hermano, problema. Gente que después de haber oído la palabra, una palabra de parte de Dios, no quisieron atender. No quisieron atender. Y después usted conoce la historia, salen a ellos a la guerra, resulta que los terminan matando, hermano. Regresan y ese mismo día también muere él. Y se acabó el sacerdocio. Se acabó el sacerdocio. Es importante que nosotros hoy entendamos, hermano. Mucha gente hoy en día ha estado escuchando, hermano, y ha estado oyendo palabra de Dios con respecto a lo que Dios hará en sus casas si no se santifican. Y mucha gente lo está tomando a la ligera. Mucha gente no le está dando importancia a esto que está sucediendo. Y yo por eso le decía el día viernes, para mí es importante dar esta palabra, hermano. Darle esta palabra. Porque si Dios está permitiendo que en el mundo estén pasando las cosas que hoy estamos viviendo, es para beneficio suyo, para beneficio mío. Que mientras estamos en casa, que mientras estamos en nuestras paredes, encerrados en nuestra casa, hermano, con la sangre del cordero en nuestros dinteles, nos pongamos a santificar a nuestros hijos. Y pensemos como pensaba Job, quizás nuestros hijos han blasfemado a Dios en sus corazones. Nuestros hijos han pecado en contra de Dios en sus corazones. Nuestros hijos, hermano, han maldecido a Dios en sus corazones. ¿Cuántas cosas nuestros hijos habrán hecho que nosotros no conocemos? Pero que mientras estamos en casa podamos clamar al Señor por ellos y santificarlos. Entonces le daba este ejemplo de Elí. Tremendo, porque oyó una palabra de parte de Dios y no hizo caso con respecto a lo que Dios tenía para su casa. Así Dios hoy está hablando a tu casa, Dios está hablando a tu vida, Dios está diciéndote, amado hermano, es el tiempo mientras estás en tu casa. No, mire, yo sé que hay muchas cosas que hacer, yo sé que tal vez usted quiere arreglar su casa, pintarla, lo que tenga que hacer dentro de su casa, pero lo más importante, lo que nosotros debemos de poner como prioridad son nuestros hijos. Porque ya le repito, mañana no los vamos a tener. Y entonces vamos a llorar. Y le comentaba también el ejemplo de los hijos de Aarón, los cuales también, hermano, en un momento determinado ofrecieron un sacrificio a Dios
fuego extraño trajeron a la casa del Señor y el Señor ahí los acabó inmediatamente. Pero lo tremendo fue que a Aarón no le permitieron llorar por sus hijos. Y no vaya a ser que llegue el Señor y te hable, hermano. Yo no estoy profetizando, ni hablando, ni deseando el mal para ninguno. Pero yo creo que es el tiempo en el cual debemos de atender a la palabra de Dios. Porque no vaya a ser que venga el Señor y te diga después: ya no llores por ellos, porque cuando debiste de haber llorado y haber clamado por ellos, no lo hiciste. Hoy ya no llores por ellos. Y va a ser cosa dura, hermano. Pero eso no es de ahorita. ¿Cuántos hogares, hermano, figuras que usted conoce, que yo conozco, de familias que fueron desintegradas, que familias que fueron destruidas, porque después de haber oído una palabra de Dios con respecto a lo que Dios quería de ellos, no le pusieron atención, no la acataron? Hoy lloran, hoy claman. Pero el Señor está diciendo: cuando lo tuviste de haber hecho, no lo hiciste. Así que prestemos mucha atención. Ahora, vea este otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Nosotros vemos en el capítulo 12 cómo Dios, hermano, en aquel momento le habla a David y le envía a un profeta. Le envía al profeta Natán y le habla al profeta Natán con respecto a lo que había hecho. Y David, hermano, mire, David en ese momento reconoció su pecado. Y me llama la atención porque Natán le dice: el Señor ha perdonado tu pecado. No te preocupes, el Señor ya te perdonó. Pero como consecuencia de tu pecado, tu hijo morirá. Tremendo, hermano. Su pecado fue perdonado a cuestas de un hijo. Pero en el versículo 16 dice que el muchacho enfermó. Y dice que entonces David venía y rogaba a Dios por el niño, y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Mire lo tremendo, porque David sabía, al igual que Elí, David sabía que el Señor había determinado muerte para su hijo. Elí sabía que el Señor había determinado muerte para sus hijos. La diferencia fue que David rogaba, David ayunaba, David clamaba. David, hermano, se la pasaba pidiéndole al Señor, porque de plano decía David: ¿cómo es posible que este niño esté pagando, o este muchacho pague por mi pecado? Y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no será, hermano, que hay consecuencias para nuestros hijos a causa de nuestros pecados. A David se lo perdonaron, pero había una paga. Pero ¿sabe qué hacía David? Que aún sabiendo, entendiendo lo que Dios estaba haciendo, hermano, y lo que Dios había determinado, este hombre rogaba, este hombre ayunaba. Y ahora yo le pregunto: ¿por qué ayunaba David? ¿Por qué ayunaba David? Porque el ayuno puede ser que Dios cambie de parecer. Porque el ayuno puede hacer que Dios cambie su decreto, hermano. David, mire, David entendía lo que el ayuno podía hacer. Hermano, qué tremendo esto. Y por eso yo le decía a la iglesia el día viernes: vamos a ayunar. Yo envié un mensaje a los hermanos en Edmonton: hermano, ayunemos. Las iglesias, ayunemos por nuestros hijos, porque qué galán que nosotros ya nos perdonó Dios por nuestros pecados, sí, pero va a haber una consecuencia, y que esa consecuencia no sean tus hijos, hermano. Y entonces hoy tenemos que entender, mire,
Aquellos hombres, versículo 21, los siervos de David le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Ahora yo pregunto, ¿para qué llorar después? ¿Para qué ayunar después? ¿Por qué no ahora que están en vida? ¿Por qué ahora que todavía los tienes a la par, que todavía están en tu casa, hermano, que todavía los tienes sentados en tu mesa? ¿Por qué ahora no ayunas? Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Mire lo que hace el ayuno. El profeta Joel viene a declarar un ayuno a la nación, hermano. Por si acaso Dios desistía de lo que había pensado hacer. Jonás viene, Nínive proclaman un ayuno porque Dios había enviado destrucción para Nínive y se ponen a ayunar, y entonces el Señor cambia su decreto. Había un decreto en contra de los judíos en aquel momento, y Dios levanta a Esther, y Esther y Mardoqueo deciden hacer un ayuno y ponen a todos a ayunar, y entonces Dios cambió el decreto. Algo que era para muerte, algo que era, hermano, para destrucción, algo que era para acabar a la familia y a tu descendencia, el Señor lo cambió. Y el Señor lo puede cambiar hoy a través de un ayuno. Miren lo tremendo. Nosotros hemos leído esta historia, pero yo le puse estos dos ejemplos porque me llamó la atención que los dos recibieron palabras de un profeta. Los dos recibieron palabras de un profeta, con la excepción que uno sí la atendió y el otro no. Pero David rogaba, David lloraba, David, hermano, se metía para buscar al Señor y decía: tal vez el Señor tiene misericordia, tal vez el Señor cambia su decreto, tal vez el Señor va a quitar el pecado de mi casa, porque le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Aún sabiendo lo que Dios iba a hacer, este hombre clamaba. Así que llegó el tiempo. Y hermano, yo estaba leyendo esto con respecto, mire, se declaró en algunos lugares cuarentena. Yo no sé si usted sabe qué es lo que es una cuarentena. Cuarentena no son 14 días, cuarentena son 40 días. Y lo interesante, ¿por qué 40 días? ¿Por qué 40 días? Porque Dios hace transformaciones en 40 días. Porque en 40 días Dios cambia cosas. En 40 días, hermano, se desatan unas grandes batallas, pero también hay grandes bendiciones. Mientras Jesús estaba en el desierto 40 días y 40 noches, ahí llegó la prueba. Y fue probado y salió victorioso. En 40 días el Señor te ha metido en prueba, ha metido naciones en prueba. ¿Quiénes van a salir victoriosos? Pero ha llegado el tiempo en el cual el Señor va a hacer diferencia entre las casas de los que sí le aman y le buscan, y las casas de aquellos que no pusieron atención a su palabra. Tremendo, hermano. Entonces aquí, y eso era lo que platicaba. Perdóneme que me metí en esto, pero era necesario. ¿Sabe por qué? Porque pues tenemos a nuestros hermanos que están escuchando, y yo quería que oyeran este mensaje, hermano. Pero le daba otro ejemplo. Éxodo capítulo 2 y versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Padres que cuando oyeron el decreto de muerte para sus hijos, decidieron ponerlos a salvo.
Y entonces le explicaba por qué y cómo lo pusieron a salvo. Entonces usted va a decir, no, porque pasa que a Moisés lo metieron en una canastita, en un su Moisésito, lo metieron a Moisés y ahí lo metieron a la orilla del Nilo. Pero mire lo que representa esto, hermano. Ay, hermano. Dios tenía planes para aquel niño. Dios tenía grandes planes, los padres no lo sabían. Pero Dios tenía un plan trazado para aquel niño Moisés tan tremendo, hermano. Lo llevó a ser el libertador del pueblo de Israel. Un hombre que veía al Señor cara a cara y platicaba con él como alguien platica con su amigo. Habían planes preciosos para ese niño, pero hubieron padres que oyendo el decreto se pusieron a pensar y dijeron, no es posible que nuestro hijo vaya a morir, no es posible que nuestro hijo sea exterminado, y procuraron ponerlo a salvo. Pero yo le explicaba que le hicieron una canastita o le hicieron una cestilla, dice acá, de juncos. Y los juncos venían del papiro, y el papiro se usaba para hacer, lo usaron para hacer las escrituras y los libros de la Biblia en el principio. Entonces para mí representaba algo hermoso esto, porque cómo nosotros vamos a poner a nuestros hijos a salvos, a través de la palabra, de envolverlos en la palabra. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hoy no queremos, hermano, hablarle a nuestros hijos de la Biblia. No queremos. Porque la televisión, hermano, mire, la gente ahorita en día hasta haciendo planes está de lo que de qué van a hacer cada día. Ahí en mi trabajo y hay cosas, hermano. Ya bajaron no sé a qué aplicación porque les da no sé cuántas movies. A ver películas todo el día. ¿Por qué no mejor agarramos a nuestros hijos y empezamos mientras estamos en casa a leer la Biblia? No, que los niños necesitan diversión. Sí, se van a divertir, pero de todas maneras, ¿a dónde van a ir? Al basement de su casa a divertirse. No, póngalos a leer la Biblia. Hoy vamos a leer. O empecemos por leerla nosotros, como padres. Y entonces nuestros hijos van a ver lo que nosotros hacemos. Dice amén. Entonces vea esto, y yo estoy hablando de la responsabilidad de padres y de lo que debemos de hacer para santificar a nuestros hijos. Que oyendo una palabra de advertencia, eso, hermano, esto es como lo que le explicaba en el tiempo de Éxodo. Aquellos que no, ¿cómo es eso que vamos a matar un cordero y que le vamos a poner la sangre? No creyeron. Bueno, pero en la noche se oían los gemidos y los gritos, porque el ángel destructor había pasado. Estamos viviendo tiempos, y por eso la Biblia dice que lo que le pasó al pueblo de Israel fue dejado para nosotros como ejemplo, nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos, para que lo que ellos hicieron nosotros no lo hagamos, hermano. Como ellos fallaron, pero que tomemos lo bueno. ¿Qué hicieron ellos ese día que iban a salir? Hermano, agarraron todos a reunirse en casa. Vamos a la casa, vamos a la casa. Mire, lo tremendo era que cuando yo le leía lo de Job capítulo 1, dice que Job no mandaba a llamar. Job mandaba a traer. Aquí no es que si querés o no querés. Aquí es o te venís o te venís. Una cosa es que usted mande a llamar y otra cosa es que usted mande a traer. Y Job los mandaba a llamar, los mandaba a traer, perdón. Tráigamelos, vamos a santificarlos. Ya los hijos sabían, hermano, que después de cada festejo que tenían banquete, había que ir a la casa de Job. Y ahí estaba Job, hermano, haciendo sacrificios y holocaustos por cada uno. Porque Job decía, no vaya a ser que estos mis hijos hayan pecado,
hayan maldecido, hayan blasfemado contra Dios. Los que tenemos hijos grandes, hermano, hay cosas que usted no sabe. Claro que como padres quisiéramos saber todo, pero no saben. Entonces hay que ser responsables, pero estorbarles a la mayor posibilidad el pecado, porque ya le puse las consecuencias. Y entonces me llamaba la atención de las cosas que a veces se dan en los hogares, hermano, dentro del vínculo familiar, que descuidamos a los hijos. Y entonces veía otro ejemplo acá, y ahora continúo con los ejemplos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego, llamando a su marido, le dijo: mire, aquí vamos al diálogo entre el marido y la mujer. Te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿por qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva, ni día de reposo? Y ella le respondió: quédate en paz, quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te diga. Mire lo tremendo. El niño ya había muerto, pero el niño, cuando se quejó, llegó con el papá. El papá no le puso atención. Ahora se murió en las piernas de la mamá. La mamá lo pone en la cama, cierra la puerta y va con él. Entonces le dice: ok, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que te pido es que me ensilles un asna, me des un criado para que yo vaya y regrese rápido. Mire lo que le dijo el marido: ¿para qué? ¿Por qué vas hoy? ¿Por qué vas a ir hoy? Y le hablaba de los hogares disfuncionales, porque muchas veces ese es el caso. Hay que santificar a nuestros hijos, hay que ayunar. En la iglesia proclamaron un ayuno, pero ¿y para qué vas a ayunar? Yo pregunto: ¿será que el padre estaba interesado en su hijo? Pero no le interesa. Si desde el momento que le dolió la cabeza no le quiso hacer caso, sino que lo mandó, va, que lo mandó con una mamá. Y nosotros conocemos la historia, porque esa fue mire, ese hijo era producto de una palabra profética. Esa mujer no podía concebir, dice que el marido era ya viejo. Y entonces Eliseo le pregunta a Jesse: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y le dice: mira, el marido de ella ya es viejo y ella no puede tener hijos. Démosle un hijo. Y pon la palabra de Eliseo, hermano. Así dice el Señor. Y le da la palabra: vas a tener y vas a concebir. Y el hijo, ahí estaba. Pero hay momentos en los que como padres, y aquí pone en mal al padre, pues, pero ¿cuántas veces ha sido el papá o la mamá en hogares disfuncionales de esa manera, hermano? No quieren. Llevemos a los niños a la iglesia, que vean. ¿Para qué? ¿Para qué? El papá trabajaba y aquí, el papá estaba trabajando y por mucho trabajo no le puso atención al niño y se murió. Descuidamos las cosas que son más importantes. Y por eso Dios, mire, por eso es lo que Dios hoy está haciendo, hermano. Está deteniendo todo. Hoy no puede trabajar. O sea, ¿qué excusa hay hoy? ¿Tu trabajo? No, si ya no hay trabajo. Nadie trabaja.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tome a sus hijos, bendígalos, siéntese con ellos, lea la palabra, catch up de las cosas que por mucho tiempo no hemos estado haciendo. Pero hoy es tiempo de prestar atención a esta. Oiga lo que el Señor te está diciendo, hermano. Oye bien lo que el Señor te está diciendo. Y le repito, para que mañana no te vayas a lamentar. Para que mañana no vayamos a tener que llorar. Otro ejemplo, Génesis capítulo 7, versículo 7. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Aquí nosotros hemos hablado acerca del orden, cómo debían haber entrado, pero lo tremendo es que el orden era que entró Noé y entraron sus hijos y entraron al arca. Entraron al arca. Entonces miren, Noé, ya hemos hablado de Noé porque Noé puso a salvo su familia. Noé prestó atención a lo que el Señor le había dicho. Noé era un hombre, hermano, íntegro, un hombre perfecto en todas sus generaciones, un hombre que Dios había escogido, que no le puso cara larga a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dio las medidas para hacer aquella arca y él sabía que de esa manera, obedeciendo, iba a poner a salvo su casa. Qué lindo, porque también puso a salvo a su esposa, toda su familia. A las nueras entraron. Qué lindo, hermano, qué lindo obedecer al Señor y que nosotros podamos meter a nuestros hijos al arca. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Y en algún momento lo hemos dicho. Es que al momento de entrar al arca, ni a los animales tuvo que ir a arriar para que entraran. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que cuando el momento llegó, Noé habló, vamos adentro, y ahí van detrás de ellos. Pero hoy parece que a los hijos hay que irlos a jalar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos que entrar al arca no entramos. Hoy va a costar. Pero tiempos difíciles vienen, hermano. Y es mejor que hoy tú te pongas a hacer lo que el Señor está diciendo, o vaya a ser demasiado tarde mañana. Pero lo lindo de esto es que entonces Noé entró en el arca con su familia. Entonces yo le voy a poner otro ejemplo paralelo. David llevó el arca a su casa. Noé entró en el arca. David la llevó. Pero cuando la llevó, su mujer no quiso entrar. Cuando nosotros hablamos del arca, hablamos de la presencia de Dios. Noé logró que sus hijos entraran en la presencia de Dios, que sus hijos alcanzaran salvación. Noé logró que en vez de llevar el arca a su casa, Noé hizo que sus hijos vinieran al arca. En cambio, a David le tocó que llevar el arca a su casa. Yo le pregunto a usted, ¿qué será más fácil? ¿Llevar el arca a su casa o que sus hijos vengan al arca? A veces no es fácil. A veces no es fácil. Pero aquí le pongo los dos ejemplos paralelos. Uno hizo que sus hijos entraran en la presencia de Dios. ¿Cómo lo hizo? Pronto, ¿cómo hizo Noé para que sus hijos entraran? Porque él entró primero.
Él dio el ejemplo. Porque le repito, sus hijos van a hacer lo que usted hace. Cuando usted se mete en la presencia del Señor, cuando usted está metido en la presencia del Señor en un servicio, usted viene a meterse, a gozarse, hermano, a entregarse al Señor por completo. Sus hijos van a ver y después sus hijos van a decir: yo no tengo, a mí no me tienes que llamar, yo voy a llegar. Pero David sabía lo que había hecho y en su casa habían problemas. Entonces dijo David: entonces no, estos no van a venir. Entonces dijo David: entonces como no van a venir, mejor me la voy a llevar. Pero en la llevada, él se regocijó, él se gozó, hermano, él estaba ahí. Pero allá estaba su señora, menospreciándolo en su corazón. Y como consecuencia, quedó estéril. Ya no pudo dar hijos a David. Pero note bien que hay diferencia entre una y la otra. Por eso fue que en aquel momento, hermano, y nosotros, mire, yo a veces voy a las casas y veo aquel pasaje de Josué. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Un gran rótulo en las casas, hermano. Pero ¿será que así estamos haciendo? ¿Será que eso es lo que estamos haciendo? ¿O solo será un rótulo que se pone en los hogares? Porque entonces Josué entendió que si él le servía, que si él buscaba, que si él se entregaba al Señor, sus hijos iban a venir. No hay que irlos a llamar, no hay que irlos a empujar, no hay que irles a estar diciendo: hijo, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. No, ellos van a venir porque ellos ven lo que nosotros como padres estamos haciendo. Por eso fue que Noé no tuvo que ir a buscar a sus hijos para que entraran. Entraron porque lo vieron a él entrar. ¿Estamos siendo claros? Mañana no te vayas a preguntar por qué tus hijos no llegan, por qué a tus hijos no les gusta la iglesia, por qué no quieren llegar, hermano. Mire, decía el día viernes, me parece que decía un hermano acá con respecto a las excusas, que cuando se quiere se puede, y cuando no hay excusas, porque excusas habrán, hermano. Hermano, ¿y por qué no viene su hijo a la iglesia? Es que fíjese que esto, que lo otro, que aquí hay. Hermano, ¿cuántas cosas no hay? ¿No será que cuando tú debiste de haber entrado en el arca, no quisiste entrar? Ahora lo que te toca es hacer las de David. Llevarte la presencia. Agarrar aquí el arca y llevártela a tu casa. Pero te vas a topar que en la casa van a haber problemas. En la casa te van a menospreciar. En la casa tal vez no seas buen visto. Esa es la diferencia. ¿Qué preferimos hoy? Y le repito, yo le dije el viernes. Antes a mí me decían: hermano, pasa que sus hijos están chiquitos. Sí, mis hijos ya crecieron, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Y ahí los veo servir al Señor. Siquiera que estén, ellos están sirviendo. Mis palabras son siempre servirle al Señor. ¿Por qué? Porque me ven aquí parado. Esta es mi vida, hermano. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo en mí y por lo que Él ha puesto en mí, pero lo que me apasiona es estar aquí predicando, hablando de su palabra. Pero no le estoy diciendo que con eso que ya tengo alas. Yo tengo defectos y tengo cosas que yo necesito arreglar en mi casa también. Pero yo pregunto, ¿cuántos hogares hay hoy en día que cuando les tocó entrar al arca no quisieron entrar? Y hoy ya los hijos tampoco quieren entrar. Entonces hay que hacer las que hizo David y llevar el arca. Pero eso va a tener y va a llevar
consecuencias. Dice amén. Estoy hablando de los hijos, hermano, y nuestra responsabilidad como padres. Hechos capítulo 13, versículo 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Esta es la historia del carcelero de Filipo. Ese es el Señor, hace cosas tremendas. Mire, el Señor envió un sacudión, un terremoto. Y todos esos hermanos no sabían qué hacer. Pero lo tremendo que no fue un terremoto nacional, con un pedacito nada más. Y mire lo tremendo, que las cárceles se abrieron. Se abrieron las cárceles. Porque ya habían hombres de Dios. Y el carcelero sale corriendo, hermano. Él huyendo porque es que habían escapado los presos. Y preguntó, no, y él gritando y los otros: no te preocupes, aquí estamos, todavía no nos hemos ido. Pero lo que provocó ese momento fue que aquel hombre empezara a preguntar: ¿y qué debo de hacer? Hay situaciones que Dios provoca, hay situaciones que Dios permite, como la que hoy estamos viviendo, hermano, para que muchos se pongan a preguntar: ¿será que realmente hemos creído? Porque los que creen van a poder poner también a salvo su casa. Y le dijeron acá: por cuanto has creído, porque si crees en el Señor Jesús serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí la clave de este pasaje es el creer. ¿Cuántos de nosotros realmente le creemos al Señor? Le hemos creído con todo nuestro corazón, hermano, de que Él es poderoso para poder hacer todas las cosas, y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Será que le hemos creído? Porque el que cree se pone a salvo él y pone a salvo su casa. Pero entonces aquí tenemos que hablar de la fe. Y la pregunta que aquellos discípulos le hicieron a Jesús en aquel momento: ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Fe. 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 Mire, dice que no salga porque el virus aquí. ¿Y dónde está tu fe, hermano? Venimos a buscar a Dios. Claro, yo de aquí le tengo que decir: se va directito a su casa. Ahí vamos a estar a poner en práctica lo que aquí hemos platicado. Pero hoy tan fácilmente la gente preocupada, y no le hemos creído a Dios, pues, que no habrá peste que toque tu morada, que el Señor llevó todas nuestras enfermedades. ¿Se las llevó? ¿Dónde está tu fe? Porque el que cree, porque el que tiene fe, se pone a salvo él y pone a salvo su casa también. Pero cuando empezamos a dudar del poder de Dios, cuando empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer, entonces vienen los problemas. Job decía: aquello que temía me llegó. No le temas. No le temas a lo que está sucediendo, hermano.
Por eso el Señor les dijo en aquel momento, hermano, en Lucas, me parece que fue el pasaje que leíamos con respecto a lo que Dios iba a hacer en el último tiempo. Jesús le preguntaron, ¿y qué va a pasar? Y entonces Él dijo, cuando ustedes vean que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Todo lo que tú estás viendo, hermano, todo lo que ha estado pasando es porque nuestra redención se acerca, porque el Señor está a las puertas y nos está dando un tiempito para que enmendemos situaciones en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros hogares. Y entonces aquí, hermano, mire, yo encontraba tantos pasajes con respecto a esto. Porque entonces me ponía a pensar yo, ¿cómo es que Dios iba, o cómo es que el Señor pensaba hacer para hacer volver el corazón de los padres a los hijos según la profecía que se dio en Malaquías capítulo 4? No puede haber una reconciliación si todos están ocupados. No puede haber una restauración en el hogar si todos están, que uno por allá, que otro por acá, porque no hay tiempo. Hoy sí hay tiempo. Hoy sí hay tiempo. Y Dios va a empezar a traer restauración, y Dios va a empezar a traer reconciliación entre padres e hijos, hermano, mientras están en casa. Porque qué feo que estemos, que por lo menos, ahorita dijeron 14 días, pero esto va para más. Pero yo digo, ya después de 2, 3 días andar en la casa sin poderle hablar al papá o a la mamá, no, van a tarde o temprano va a tener que sentarse y platicar. Es que no pueden, hermano. A la calle no pueden agarrar hoy. No pueden decir que voy al trabajo. Entonces mire lo que Dios propicia para que venga reconciliación, para que venga entonces un tiempo de restauración en los hogares. Josué capítulo 2 versículo 17. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Y mire lo tremendo, hermano, porque aquella mujer, Rahab, puso a salvo no solamente su casa, sino la casa de su padre, pero le dieron una orden. La orden fue que cuando entremos a la ciudad vas a tener que traer a tu papá, a tu mamá, a la casa de tu padre, a todos a tu casa, porque cualquiera que salga a la calle, por eso hoy le están diciendo quédese en casa, no salga a la calle, hombre. ¿Qué va a ir a hacer a la calle? Porque cualquiera que salga a la calle y ahí se lo escamiqueen y ahí le den matarilis, eso queda libre, nosotros quedamos libres. Pero ¿qué tenía que era la señal? Un cordón escarlata. En otras palabras, era un cordón rojo, tipificando la sangre de Cristo. No salga a la calle. No salgamos a la calle. Para poner a salvo nuestra casa vamos a tener que apelarnos a la sangre de Cristo. Pero es el tiempo de llamar y es el tiempo de ir a traer. Dice amén. Yo voy terminando. Éxodo capítulo 12 versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo:
el día 10 de este mes cada uno tomará por sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Era el tiempo en el cual el Señor iba de pasar. Versículo 26 y 27, yo termino con esto. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Y el pueblo se postró y adoró. Mañana, cuando todo esto pase, sus hijos le van a preguntar: papá, ¿y por qué ayunamos? Papá, ¿y por qué hicimos lo que hicimos en casa? ¿Por qué nos pusiste a leer la Biblia? Papá, ¿por qué nos pusiste a clamar? ¿Por qué nos pusiste a orar? Papá, ¿por qué hicimos todo esto? Entonces les vas a recordar y les vas a decir que esto es lo que el Señor hizo cuando pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y cuando el Señor libró nuestra casa. El Señor va a librar tu casa. El Señor va a librar tu casa y los que están dentro de tu casa. Ahora peste que llegue a tu casa, hermano. Pero vamos a tener que hacer lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Hoy es el tiempo. Le repito, hoy es el tiempo. Santifica a tus hijos. Tú que vas a quedarte en casa, tú que vas a estar en tu casa, hermano. Mire, a mí como responsable de la obra me toca que estar investigando y yo he llamado a algunos pastores que conozco. ¿Y cuál es la situación? Sí, me dicen esto, lo otro. ¿Podemos reunirnos? Sí, a veces sea menos de 50, sí van a reunirse. Todavía no ha cambiado esa situación. Me tocó que averiguar lo de Edmonton, hermano, en Alberta, porque cada provincia es diferente, defendiendo la situación como está. Y averiguamos con los hermanos acá y todo está, nos podemos congregar. Ahora, ya que no se quiera, pues ese ya es otro asunto. Entonces, pero la regla todavía nos permite hacerlo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero si no se pudiera, usted sabe lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No es un tiempo para andar buscando cuántas películas vamos a ver al día, hermano. Es un tiempo para que busquemos a Dios y doblemos nuestras rodillas en nuestras casas y le pidamos a Dios que guarde nuestra casa. Hoy hay que poner la sangre del cordero. Hoy hay que colgar un cordón escarlata. Hoy hay que ir a traer a nuestros hijos. Hoy es cuando debemos de ayunar. Hoy es cuando debemos de llorar. Hoy es cuando debemos de clamar al Señor. Hoy es cuando tú debes de llevarte el arca, si es que no pudieron venir al arca, pero llevarte el arca entonces y entender que mientras la presencia de Dios esté en tu casa, vas a estar a salvo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Cuál era la exhortación? Congrégate, exhortado, congrégate, hermano. Exhortándonos unos a otros, aún más, dice, cuando sabéis que el día se acerca. No vamos a poder congregarnos en la iglesia, pues vamos a congregarnos en una casa. Ya lo que en su casa pasa es muy, muy suyo. Aquí podrán venir y decirnos, aquí sabe qué, se cierra esto, pues nos cerramos, en el nombre del Señor cerramos, pero en mi casa yo voy a llevar a los que yo quiero. Ahí no me puede llevar al gobierno a decir no te puedes reunir en tu casa. No, en mi casa. Dice que por cuestiones de salud, pues ya es de cada quien, pues. Congreguémonos en los hogares. Yo tuve que mandar un comunicado a los hermanos, congreguémonos en los hogares. Entonces,
Debemos de creerle al Señor. ¿Cuánto le creen al Señor? Que ninguna peste tocará tu morada. Yo le creo al Señor, hermano. Y yo creo con todo mi corazón que mi casa va a quedar sana y salva. ¿Y qué es esto que está pasando? Usted, mire, claro, vamos a oír de otros, ¿verdad? Y lo que otra gente está haciendo. Mire, yo no me aparto. Claro, yo siempre he entendido que sobre todas las cosas debemos de usar la prudencia. Hay que ser prudentes. Dada las circunstancias, dada la situación, hay que ser prudentes, pues. Por prudencia, por acatar algunas situaciones o algunos mandatos de higiene, pues debemos de ver cuáles son esas cosas. Pero no vamos a ser alaracos, hermano. Ay, no, metámonos en una burbujita y mejor nos salgamos. No, somos hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Es que Jesús se sentó con pecadores. Jesús se sentó con gente, hermano, y lo criticaron, pero no se contaminó. Él no se contaminó. No se preocupe, estamos a salvo. Hay uno que ha dado su sangre. Hay uno que entregó su sangre, se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que nada nos suceda. Así que vamos a orar. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie y que mientras mi hermana pasa para ministrar, que presentemos hoy nuestro ayuno delante del Señor. Si tiene a sus hijos, vamos a orar por nuestros hijos. Usted que tiene a sus hijos aquí, júntese con sus hijos, por favor. Yo creo que Dios nos está dando esta oportunidad para poner a salvo nuestra casa. Vamos a poner a salvo nuestra casa. Pero tú que viniste hoy ayunando, en ayuno, hoy vamos a clamar al Señor. Y una de las cosas que yo quiero que hagamos es que empecemos a clamar al Señor y a pedirle, no solamente por nuestros hijos, sino que Él nos permita que nosotros como sacerdotes de casa podamos alcanzar esa santificación. Muchas veces hemos bendecido a nuestros hijos y hoy lo vamos a hacer también, pero que empecemos primeramente por nosotros. Le he dado ejemplos y yo creo que la palabra fue clara hoy. Es tiempo, hermano, es tiempo de retomar aquella responsabilidad que por un momento dejamos a un lado. Elí no le estorbó el pecado a sus hijos, los dejó, la libertad se convirtió en libertinaje y vinieron consecuencias. David pecó él y como consecuencia iba a pagar su hijo, y David decidió clamar. A Moisés lo pusieron a salvo mientras lo envolvieron por medio de la palabra, lo cubrieron, una cobertura sobre él. Lindo, hermano, lindo. Rahab puso a salvo su casa porque puso una señal y obedeció, se mantuvo en casa.
El carcelero de Filipo puso a salvo su casa porque creyó en la promesa, le creyó al Señor y puso a salvo su casa. Israel, los hebreos pusieron a salvo sus casas cuando pusieron la sangre del cordero en los dinteles de su puerta. Pero nosotros hoy vamos a tomar todas estas cosas, pero al igual que Job en aquel día, vamos a decirle al Señor: Señor, por si nuestros hijos hayan pecado, hoy vamos a santificarlos. Si sus hijos no están acá, va a levantar sus manos y va a mencionar su nombre, donde quiera que estén, hermano. Padres siempre vamos a ser. No importa dónde nuestros hijos estén, padres siempre vamos a ser. Y esta es una tarde que el Señor preparó para que a través del ayuno que hoy presentamos delante del Señor, el Señor pueda cambiar aquellos decretos que se dieron en contra de nuestra casa. Le creemos al Señor y sabemos que nada va a llegar a nuestra casa. No habrá enfermedad que ataque nuestra casa, no habrá peste que llegue a nuestra casa, a nuestra morada. Le creemos al Señor. Pero también debemos de entender que a través del ayuno, aquello que en algún momento se decretó en contra de tu casa pueda cambiar. Señor, lo cambie. Porque no habrá destrucción a nuestros hogares, hermano. No va a venir destrucción, al contrario. El Señor declaró que venían tiempos de reconciliación, tiempos de restauración en los hogares. Y el tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo que el Señor nos dio para retomar estas cosas. Amado Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, Señor. Porque hoy una vez más nos das la oportunidad, Señor, de retomar aquello que en un momento dejamos a un lado, Señor, y tomar esta prioridad que son nuestra casa, nuestros hijos, Señor, para poderlos poner a salvo. Hoy venimos delante de ti, Señor, creyendo a tus promesas, creyendo, Señor, que tú pondrás a salvo nuestros hogares. Pero también venimos delante de ti, Señor, en este momento, entregando, Señor, nuestro ayuno en tu presencia, Señor, creyendo, Señor, que a través de lo que hoy estamos haciendo, tú estás cambiando decretos que fueron dados para nuestros hijos, Señor. Quizá alguno de ellos pecó, quizá alguno de ellos, Señor, blasfemó en contra de ti, quizá alguno de ellos, Señor, te maldijo. Hoy venimos, Señor, santificando a nuestros hijos y rogándote y clamando y llorando, Señor, delante de ti. Porque aquello, Señor, que se decretó en contra de mi casa, en contra de nuestras casas, Señor, se ha cambiado. Nuestros hijos no son inmundos, nuestros hijos son santos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en este momento venimos delante de ti, Señor, tomando esta palabra y creyéndote a ti, que los tiempos estos, Señor, que los tiempos que hoy vivimos, que los tiempos que hoy, Señor, tú estás trayendo sobre la tierra, son tiempos que servirán de bendición para nosotros, porque será el tiempo en el cual tú restaurarás hogares, en el cual, Señor, tú restaurarás familias. Hoy creemos en tu palabra, Señor, hoy creemos en tu palabra. Y venimos, Señor, para bendecir a nuestros hijos. Hoy venimos poniendo, Señor, a nuestros hijos en tus manos. Hoy venimos, Señor, clamando por ellos, Señor. Hoy venimos, Señor, pidiendo por ellos. Porque quizá
porque quizás, Señor, hayan estado haciendo algo malo delante de ti. Hoy, Señor, los ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que todo aquello, Señor, que tú decretaste para este mundo no los afecte a ellos. Hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que pongas a salvo mi casa, que pongas a salvo mi familia. Cambia los decretos, Señor, cambia los decretos. Así como aquel entonces, Señor, la situación cambió para aquel pueblo en el tiempo de Joel, Señor, a través de un ayuno. Así como le salvaste la vida a los de Nínive, así también salvarás mi casa. Cambiaste el decreto, Señor, en el tiempo de Esther, a través del ayuno y la intercesión, Señor. Hoy, Señor bendito, venimos delante de ti, entregando, Señor, nuestro ayuno que hoy hemos presentado ante ti, Señor, por nuestra casa, por nuestra familia. No permitas, Señor, que el enemigo entre. Nosotros, Señor, hoy tomaremos esta palabra. Hoy vamos a tomar esta palabra, Señor, en nuestro corazón, creyéndote, Señor, creyéndote que tú, Señor, harás cosas grandes en medio de nosotros. Que tú harás cosas grandes en medio de nosotros, Señor. Clama hoy por tus hijos. Bendice tus hijos, hermano. Ponlos en las manos del Señor. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos, hermano, en los que se ha decretado muerte. A tus hijos no llegará. A tus hijos no llegará. Pero entra en el arca y tus hijos te seguirán. Entra en el arca y tus hijos te seguirán. Entra en la presencia del Señor, entra en la presencia del Señor. Pedimos, Señor, por los hijos ausentes. En esta tarde, Señor, pedimos por los hijos ausentes. En el nombre de Jesús, Señor, los santificamos. Pedimos por ellos, Señor, los santificamos, Señor. Padre, por favor, Señor, ten misericordia. Ten piedad, Señor, ten piedad de mi casa, ten piedad de mi casa, Señor. Ten piedad de los míos, Señor, por favor, Padre. Protege mi casa, Señor. Que se vea el cordón escarlata en mi casa, Señor. Que se vea tu sangre, Señor, en mi casa. Oh, santo eres tú, Señor. Envía tu protección hoy, Señor, para con mis hijos. Envía tu protección para mi casa. Envía tu protección, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, clama por ellos hoy que están vivos, hoy que los tienes ahí, hoy que están a tu lado, hoy bendícelos, hoy santifícalos, hoy clama por ellos. Que mañana no sea demasiado tarde para ti. Oh, santo eres tú, Señor. Bendice, Señor, los hogares. Cada hogar acá representado, Señor, en este momento, Padre Celestial. Pasa por alto, Señor, pasa por alto la casa, Señor, de los justos. Pasa por alto, Señor, la casa de los que claman. Esta es la bendición de los hombres que temen al Señor, que verán su casa íntegra, que verán su casa sana, que verán su casa alegre, que verán su casa cuidada por el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor,
cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a nuestros hijos, Señor, con tu palabra. Cúbrelos, 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 Señor. Enviamos palabras sobre ellos, enviamos de tu palabra sobre ellos. Los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay protección para nosotros, hay protección para nosotros. Derrama de tu bendición, Señor, derrama de tu bendición, Señor. Derrama, Señor, de tu bendición sobre tu pueblo, Señor, en esta tarde. En la distancia, Señor, en la distancia los bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestros hijos hoy, Padre bendito. Santo eres tú, Señor, santo eres tú, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú has cuidado mi morada. Porque hasta el día de hoy tú has cuidado mi morada, Señor. Gracias. Oh, santo, santo eres tú, Señor. Y rababasto quiero quento, que nababasto quiero quento. Clamamos en esta hora, Señor, clamamos, Señor. Si hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos, perdónanos. Pero que nuestros hijos no paguen la consecuencia, Señor. Perdónanos, perdónanos. Vamos a traer a nuestros hijos, Señor, delante de ti. Vamos a presentar a nuestros hijos delante de ti, Señor, a traerlos a tu presencia. Oh, santo eres tú, Señor, santo, santo eres tú, Señor. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, en este momento. Este es el tiempo que tú clamarás por los tuyos. Oh, sí, Señor, santo. Santo, santo eres tú, Señor. Porque nada, Señor, no habrá enfermedad, no habrá peste, Señor, que toque mi morada. Porque el ángel destructor, Señor, no tocará mi morada. Porque aquellos que estén dentro de mi casa serán salvos. Porque mientras permanezcan en casa, Señor, serán salvos. Oh, santo eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor. Envía, Señor, tu protección. Envía tu protección, Señor. Envía tu protección, Señor. Yo vengo, Señor, como autoridad delegada, Señor, sobre este lugar. Enviando, Señor, una bendición sobre ellos. Extendiendo protección sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre Celestial, nos sometemos, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos, Señor, con tu sangre, en este momento, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, santo. Te bendecimos, Señor. Recibe, Señor, este ayuno que hoy presentamos delante de ti, Señor. Recíbelo, Señor, recíbelo, por favor. Cambiamos hoy, Señor, nuestras vestiduras, creyendo, Señor, que tú cambiaste los decretos. Creyendo, Señor, que tú cambiaste todo aquello que estaba, Señor, en contra de nuestros hijos. Tú lo has cambiado hoy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, gracias.
Solo en tu presencia seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Que arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Solo en tu presencia. Sí, Señor, solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Ahí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús, que como padres responsables nosotros nos preocupemos por nuestros hijos, y que como sacerdotes llamados a ministrar nuestra casa podamos también consagrar y santificar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, que cada uno como padre, que cada uno como responsable pueda hacer su trabajo. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Nadie más hará ese trabajo por ti, porque son tus hijos, amado hermano. Son tus hijos, y los cuales tú debes de bendecir, los cuales tú debes de proteger, los cuales tú debes de poner sus manos, los cuales tú debes de clamar y orar por ellos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, presente sus hijos delante del Señor y dígale: Señor, aquí están los que los tenemos acá. Aquí están, Señor. Aquí están mis hijos. Tú me los diste, Señor. Tú me los diste, Padre. Y hoy, Señor, yo los presento delante de ti. Yo los presento delante de ti, Señor. Presento a mis hijos hoy delante de ti, Señor. A Marcos, a Adrián, a Briana, Señor, yo los presento delante de ti. Así como en aquel momento, Señor, me permitiste hacerlo, Señor, mientras eran unos bebés. Hoy una vez más, Señor, los presento delante de ti. Porque aunque la peste venga, aunque el ángel destructor pase, no llegará a mis hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, en este momento. Y en tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas en este momento, Padre. Amén, Señor, y amén. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor?
fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor.